Bien, de igual manera, amados hermanos, les extiendo un saludo fraternal a todos ustedes. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, para estudiar su bendita palabra. Y en continuidad, pues hermanos, vamos a continuar con el tema que quedamos pendientes, porque no se pudo trazar correctamente por el ruido de la lluvia. Pero hoy lo vamos a continuar. Iniciando desde el verso 11 hasta el capítulo 2 al 21. Bueno, yo voy a leer estos textos porque hay más detalle dentro de los comentarios. Entonces, dentro de los comentarios yo les voy a hacer participar en los textos a leerse, textos y contextos. Pues bien, como estamos estudiando el libro de Gálatas, prácticamente estamos llegando a la conclusión, pues hoy es posible determinar el capítulo 2 del libro de los Gálatas, tomando en cuenta que dentro de esta carta es donde el apóstol Pablo fue caracterizado, o fue su identidad como siervo de Dios, como un hombre fiel de Dios, para poder corregir ciertas cosas, en este caso con la iglesia de los Gálatas. Tal también le vemos también con la iglesia de Corinto. Tuvo que corregir ciertas deficiencias que prácticamente en términos claros estaba haciendo mucho daño por aquellos hermanos, falsos hermanos. Pues entonces yo voy a leer estos textos del 11 al 21 y los contextos que vamos a leer dentro de los comentarios que está del libro de Gálatas. Les voy a hacer participar un texto a cada uno. Entonces cada uno vamos a revisar los textos del libro de Gálatas, capítulo 2, 11 al 21. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces prácticamente vemos que Pablo aquí hace una dura correctiva al apóstol Pedro. Pues prácticamente su identidad era corregir cierta deficiencia y cara a cara. O sea, es uno de los aspectos que podemos encontrar que Pablo tuvo que enfrentar el problema, corregir el problema entre Pedro, porque prácticamente estaba haciendo causa, llegando a apartar a muchos. En su identidad de característica del apóstol Pedro, estaba haciendo una causa terrible ahí en la congregación o en la iglesia de Gálatas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo en este caso? Algunos dicen, a ver, como si los gálatas no hubieran oído el Evangelio, cuando es más, os hago saber, hermano. O sea, prácticamente Pablo les recuerda, hermanos, ustedes recibieron el mensaje de Dios por medio del Evangelio, os he predicado, os he hecho saber. Porque hay textos, por ejemplo, que dice, porque yo recibí también lo del Señor. O sea, fue el mismo conocimiento, por la gracia de Dios, por la inspiración divina en Pablo, mas os hago saber. Como si los gálatas no hubieran oído el Evangelio. O sea, le hace una recordatoria de lo que ya habían recibido, pero ahora, ¿cómo es? ¿Por qué veo esta causa en ti, Pedro? O sea, hermanos, el comportamiento de Pedro era prácticamente, pues, bastante lamentable porque estaba tergiversando la mente de los cristianos, no en el sentido como se ve, no en el sentido doctrinal, sino por la conducta. No doctrina, sino conducta. ¿Cuál era la razón? Cuando estaba con los gentiles, él estaba de acuerdo con los gentiles, y cuando venían los judíos de parte de Jacob, también simulaba con ellos. O sea, pero no se identificaba firme por la misma verdad. Por eso es que el apóstol Pablo tuvo que hacer esta correctiva cara a cara. O sea, hermanos, el aspecto o la característica de reprender algo cara a cara, hermanos, no es una simulación como estaban haciendo los hermanos. No era una simulación, porque en esto se caracterizaban los que estaban siendo arrastrados por el apóstol Pedro en su forma, cómo estaba actuando. Y vemos más adelante que prácticamente arrastró. Por eso dices que en el verso 12 y 3, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. O sea, esa era la simulación de Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Bueno, ¿cómo era que Pablo, siendo un personaje que salió de ahí, siendo un varón que tenía pleno conocimiento de la circuncisión, cómo es que ahora, de aquello mismo de su nación, de su forma o práctica de ley, ahora él se retraía? Simulaba. Verso 13 dice, y en su simulación
participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, hermanos, eso es, hermanos, uno de los aspectos, hermanos, que tiene un peligro en una congregación. Hermanos, no es que eso solamente sucedió en la iglesia de Galacia. Hermanos, ese peligro corre en el día de hoy y por siempre. Tiene sus peligros, porque para eso ya hemos tenido muchos ejemplos de muchos que se apartaron de la verdad. Inclusive era el apóstol Pablo juzgado, tan solamente porque pensaban que él no era tomado en cuenta como unos en el ministerio de Jesús en la vida terrenal, tomado en cuenta como apóstol, y ahora, ¿cómo era que estaba también anunciando lo mismo que recibieron los apóstoles? Y él también fue recibido por la misericordia de Dios. Hay que recordar que más adelante dice que fue llamado por Dios. Fue llamado por Dios, aún dentro del vientre de su madre fue apartado. Vamos a leer entonces un texto. Vamos a ver un ejemplo, la cual aconteció también. Primera de Corintios 15:12. Léale por favor, hermano Manuel. Primera de Corintios 15:12. Aquí encontramos también con la congregación de Corinto. También estaba ahí rectificando o corrigiendo ciertos aspectos que no estaban dentro de la conducta de estos hermanos. Primera Corintios 15:12. Primera Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Sí? Ya. A ver, 15:12. Sí, solamente ese texto. Es decir, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿qué estaba corrigiendo aquí en este caso con la iglesia de Corinto? Habían hermanos que no estaban yéndose en contra de lo que ya habían sido testigos, de saber que Cristo ya estaba resucitado. Pablo recibió, fue llamado por Dios ya una vez que Cristo estaba resucitado. Ya no como los primeros 12 apóstoles que tomó Jesús. Él estaba en su vida ministerial todavía aquí en la tierra. Entonces Pablo en este texto de los Corintios 15:12, pero si se predica a Cristo para hacerle en memoria de que Él había predicado la misma virtud o el mismo plan de salvación que es a través de Cristo, tanto como en los Corintios, también como en los Gálatas. O sea, no estaba en Corinto o había hablado una doctrina diferente y en Gálatas otra cosa diferente. No, era el mismo poder de Dios que había actuado tanto en los Corintios como en los Gálatas. Como dice, pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. O sea, habían hermanos que no estaban de acuerdo, no creían que ya Cristo ya había resucitado. Uno de los errores, solamente viendo con el aspecto de que estos negaban la resurrección de Jesús, pero Pablo era testigo ocular. Porque Pablo no estuvo en la etapa de su vida ministerial de Jesús en la tierra. Pablo fue recibido después que Cristo ya había resucitado. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando Jesús le toma pues las cosas en Damasco, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Quién eres tú, Señor? Jesús le dijo: yo soy a quien tú persigues. Entonces no tenía otra cosa de qué, sino obedecer prácticamente. Fue llamado.
Habíamos leído el 13 y 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué entonces obligas a los gentiles a judaizar? Verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento, sigue en su expectativa de lo que Pablo era un testigo ocular. Nosotros, judíos de nacimiento, si a él prácticamente era judío desde nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles. Para hacerle memoria, entre los que cuando estaban con los gentiles se retraía con ellos, y cuando veía también los que venir de los que estaban de parte de Jacob, se apartaba. O sea, una manera que prácticamente tomaba prejuicio contra la verdad del Evangelio. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. O sea, prácticamente les reafirma que es el mismo de quien Pablo les había enseñado, como también los apóstoles en su vida ministerial de Jesús también habían predicado el mismo evangelio, que es el poder de Dios. O sea, pues, eso está clara ahí el texto. Vamos a leer entonces otro texto con respecto. Leamos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Léale por favor, hermana Sari. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Sí. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibís no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, los creyentes. Los creyentes. Entonces, claramente aquí, incluso aquí ya nos encontramos también en su primera carta a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo, igualmente les confirma la verdad de capítulo 2, verso 3 de Primera Tesalonicenses. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Es decir, Pablo les toma también como siendo los mismos llamados por el poder de Dios a través de su palabra. Su forma o identificación era darle gracias a Dios siempre, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí el apóstol Pablo, cuando dice no como palabra de hombres, ¿cuál era el aspecto ya que estaba enfriando la identidad como creyentes? Vemos que los corintios estaban ya saliéndose de la línea, o sea, enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Con Pedro, que cuando estaba con los gentiles, ahí se participaba con lo que hacían los gentiles, y cuando de pronto estaba con los judíos, se retraía. O sea, era su actitud era contraria a la que Pablo está indicando aquí. No como palabra de hombres, porque prácticamente estaban sembrando la división, hermanos, estaban enseñando la división entre que unos estaban por una parte y otros por otra parte. Entonces, como dice, no como palabra de hombres, sino según en verdad
la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Hermanos, eso muchas de las veces, a veces comentando, o sea, actuando también con sentido común. Hermanos, nosotros igual podemos estar tomando en cuenta o cayendo en el error. Si no actuamos con lo que estamos diciendo o enseñando, ¿qué estamos? Estamos similar también dando una mala expectativa, quizá, entre muchos. Puede ser entre la hermandad, puede ser entre los de afuera. ¿Por qué? Porque ya no estamos actuando conforme a la palabra de Dios, sino conforme a nuestras o conforme a la palabra de hombres. O sea, hay que tomar en cuenta esto. Si no actuamos prácticamente así como actuó Pablo para corregir cosas que estaban causando mucho daño en muchos hermanos, tanto poniendo tropiezo tanto en gentiles y los judíos. Hermanos, era un peligro que prácticamente se efectuó más adelante. ¿Por qué fueron arrastrados Bernabé y muchos más? Era por esa misma actitud del apóstol Pedro, así también como en los Corintios. Vamos a ver otro texto con este respecto del 11. Solo una consulta, consulta. El texto que nos hizo leer en 1 Tesalonicenses 2:13, en el tema de estudio que usted tiene, consta como un tema, como un texto que sigue el estudio que tiene, o cómo es. Perdón, ¿cómo dice? A ver, el texto que nos hizo leer, 1 Tesalonicenses 2:13, es un texto que tiene que continúa del estudio que tiene. Ese es un contexto del verso 2. El texto que nos hizo leer acá, Según 1 Tesalonicenses. Ya. Le voy a leer con respecto al texto que dice aquí el comentario. Pablo dice: cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios. Pablo no fue convertido en Jerusalén por los apóstoles, o sea, esa es la diferencia, porque estos estaban haciendo una excepción entre lo que Pablo recibió o había recibido por parte de Jesús y entre lo que los apóstoles en la vida ministerial de Jesús. O sea, no había ninguna, contradicción, era la misma palabra. Por eso es que les dice Pablo, no como palabra de hombre, sino según, en verdad, la palabra. Eso con respecto al texto de 11, 2 y 3 de Gálatas. Manda aquí el comentario. Ahora, ¿qué más nos dice? Cuando dice el comentario, después de convertido no fue a Jerusalén para ser instruido por los apóstoles, o sea, ¿quién? Hay que tomar en cuenta que el apóstol Pablo, ¿a dónde fue donde corrigió la deficiencia de Pedro? Fue en Jerusalén. Y allá era donde tuvo que enfrentar las cosas, cara a cara. Luego dice el comentario, con eso tenemos dos textos más. No se sintió digno de ser apóstol por los apóstoles. O sea, Pablo tampoco él se fue quizá como más prepotencia o visto quizá mucho mejor que los otros apóstoles, sino dice, no se sintió digno de ser apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué razón? 15:8 de Primera de Corintios. Vamos a ver entonces, ¿por qué razón? Primera de Corintios, 15:8. Y al último de todos, como un aborrecido mes. Primera de Corintios 15:8.
Y está. Seremos. Y al último de todos, como un abortivo me apareció. Abortivo. Me apareció a mí. Ya, el verso 9 también. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Dice que Pablo estaba aquí corrigiendo. Sobre el punto aquí de los Corintios era sobre la resurrección. ¿No? Por eso es que dice, y al último de todos como a un abortivo, me apareció a mí. Y el verso 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, él no tenía en su mente el ser quizá más de aquellos apóstoles que Jesús escogió en la tierra. O sea, él no tenía por qué sentirse más de aquellos, sino más bien como el último. Pero bajo el poder de Dios tenían la misma potestad, o sea, el mismo poder para convencer por medio de la predicación. Y aquí hace Pablo, toma una actitud de algo de lo que vemos ahí en la descripción de la pizarra. O sea, él se considera como un abortivo, el abortivo es algo que no viene o resulta en tiempo inesperado o en tiempo no legal, abortivo. O sea, él sentía prácticamente, estaba consciente que él no podía quizás ser prepotencia más de aquellos, pero por el mismo poder era él mismo. Él estaba consciente de lo que había hecho Jesús con él, pero hacen ninguna excepción con los que Cristo había tomado en la tierra. Por eso es que le dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, no en el sentido de que Pablo estaba haciendo excepción de personas con los 12, sino más bien dice, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de lo que había causado mucho daño antes de ser cristiano y antes de ser llamado por Cristo. Entonces, prácticamente, y entonces vemos por qué entonces habían hermanos que juzgaban del apóstol Pablo, pensando de que él no tenía potestad, sobre todo el de su propia nación, dice, los judíos. Como en otro tiempo, estaba más bien en contra de los que anunciaban ese nuevo camino o ese nuevo sendero que era por medio del Evangelio, y ahora en defensa. Ahora para los contemporáneos ya pasaba a ser un contrario más bien. ¿Acaso en el día de hoy también no resulta lo mismo con los creyentes? Yo alguna vez les comentaba, uno cuando ha sido o ha estado en el mundo, muchos contemporáneos, pues amigos de mesa, y según uno recontra amigos. ¿Y cómo es que ahora son los mismos que ahora nos juzgan? No, pues ya ahora, que ya te volviste hermanito. ¿Acaso no es una acusación por parte de ellos? Porque ellos sabían muy bien que ahora en aquel tiempo también vivíamos juntamente, hacíamos lo que nos parecía, lo que nos venía en gana. ¿Y cómo es que ahora que tú predicas otra cosa? Según ellos, para ellos es algo sorprendente. Pero bueno fuera ser sorprendidos porque si hubiesen conocido o entendiesen. Es la ignorancia, pues, porque uno también estaba en ese aspecto. Ignorábamos cuando nos enseñaban este nuevo camino. De eso Pablo les hace un poco énfasis aquí cuando dice, les decía en
8 y 9. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, fue un testigo ocular. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado, pero ¿quién lo llamó a ser como uno de sus testigos fieles ante su misma nación? Era Dios. Era Dios, no era el hombre. No era el hombre, era Dios. Entonces, por eso Pablo siempre está advirtiendo, prácticamente corrigiendo aquellas cosas que estaban siendo prejuiciosas ante muchas iglesias. Efesios 3:8 también vamos a ver con respecto a lo que estamos leyendo 11 y 12 de Gálatas. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los ángeles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, perdón. Entonces ahí hace una vez más, él está, por ejemplo, también aquí haciendo memoria con la iglesia de Éfeso. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, o sea, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, no había ninguna diferencia entre lo que enseñaron los apóstoles y entre lo que él fue llamado como el último, como siendo el último. No había diferencia. Lo que Pablo estaba es corrigiendo su conducta de Pedro, como la de Corinto. Una de las epístolas que se ve donde Pablo corrige ciertas deficiencias, que por cierto estaban causando mucho mal. Mucho mal. Entonces, permítame un momentito. El 15, 1 Corintios 15, 8 y 9. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, él está haciendo mención aquí que se le apareció el Señor a él. Él no era apóstol al principio, era perseguidor de la iglesia. Exactamente. Ya, pero el Dios Todopoderoso lo escogió en un momento oportuno, por eso dice que fue como un abortivo. O sea, era el último de los apóstoles. Es un apóstol, el apóstol Pablo. Pero él dice, me apareció a mí en el momento inesperado. Entonces, ¿qué sucedió? Que lo escogió el Señor para ser apóstol, para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Sí? Está diciendo el texto, porque yo soy el más pequeño, dice el verso 9, para darse a entender que no sobresalía sobre los demás, pero que él era el último y el más pequeño. Porque fue claramente el último. Que yo no soy digno de los apóstoles, dice, de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Es decir, él nos está contando aquí que él fue escogido por el Señor como el último de los apóstoles. Eso dice el texto. Dice como el último de los apóstoles para llevar el evangelio, claro, desde luego, para llevar el evangelio a los gentiles. Y acá en el capítulo de, ¿dónde era? Efesios 3:8. 3:8. En Efesios 3:8 nos dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar
entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Entonces aquí otra vez el apóstol Pablo refiere que es el último y el menos, no es superior a los demás apóstoles, No era así. porque fue como un momento inesperado, escogido por Dios, por eso dice como abortivo, un momento inesperado, y por él también inesperado, que lo escogió Dios, porque antes era perseguidor de la iglesia. Entonces dice, para formar parte del apostolado de Jesucristo. Bien. Está diciendo el texto. El apostolado de Jesucristo para llevar el evangelio, para llevar el anuncio del evangelio entre los gentiles. Eso no, eso es gracias. Sí, o sea, prácticamente una de las cosas que podemos entender cuando aquí implica gracia, sí conocemos lo que significa gracia, ¿no? Favor inmerecido. Es decir, prácticamente se hace memoria de Pablo que él, aún siendo perseguidor de la iglesia de Jesucristo, él no merecía pues ser llamado por Dios. Pero ¿cómo es que Dios lo rescató de eso? Y eso inclusive, eso podemos considerar en nuestras propias vidas mismo, siendo pecadores, ajenos de la voluntad de Dios, ajenos, porque también nosotros nos resultaba, yo recuerdo también, muchas de las veces cuando llegaban con la predicación del Evangelio, en ese entonces los hermanos de Guambuno eran los que caminaban. Entonces, para uno, ¿acaso que eso era algo bueno o algo de sentirse bien? Uno, si era posible, uno era capaz de dar las espaldas si es que no respondía con prepotencia. Así era. Pero ¿cómo es que Dios entonces llamó por medio de su palabra, aún siendo pecadores? Entonces vemos que la gracia es el favor inmerecido. No merecíamos, pero Dios tiene misericordia, prácticamente. Porque dice, Dios no vino por los sanos, sino por los enfermos, porque estaba muerto el pecado. Por eso es que prácticamente donde dice, y a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, una palabra, hermanos, inmutable, o sea, firme, verdadera, que no tenía variación de términos como el hombre lo puede, en el día de hoy, lo puede extender o predicar de diferentes formas. No. Pablo igual predicó el mismo evangelio de Jesús. Bueno, con este comentario que hemos leído sobre el capítulo 11 al 13, vamos a seguir lo que nos dice 14, 15. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué entonces obligas a los gentiles a judaizar? Pablo le dice una vez más, nosotros, de entre los gentiles, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. O sea, para hacerles memoria de la retracción o de la simulación en la cual Pedro estaba causando, tanto entre los gentiles y también como entre los judíos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Vamos a lo que nos dice entonces con respecto al verso 14 y 15. Dos, 14 y 15. Cuando leíamos en 14, pero cuando vi que no andaban rectamente. Bueno, ¿de qué dice aquí entonces?
Él no fue movido, dice el comentario, con respecto al verso 15. Pablo no fue movido por los sentimientos, no fue en conflicto personal entre dos predicadores. No había rivalidad entre ellos. Pablo le hizo a Pedro un gran favor. O sea, hay que tomar en cuenta, hermanos, que cuando un hermano pues es corregido, no es porque se puede tomar como una indiferencia o como una excepción o como apartarse de él, no, sino más bien lo que dice ahí el comentario, Pablo le estaba haciendo un gran favor a Pedro. Esa exhortación fue una verdadera bendición para Pedro y él la aceptó. Prácticamente aceptó porque realmente reconoció su error. O sea, es uno también de los casos que a veces, hermanos, puede ocasionar y ha ocasionado, inclusive hasta muchas iglesias se han apartado, se han dividido. ¿Por qué? Porque no aceptan una corrección, una disciplina. Y no es que Pablo, porque no amaba a Pedro, estaba corrigiendo, era porque sabía que Dios le amaba a él y él también amaba a Pedro. Por eso dice que le hizo un gran favor. La manera en cómo actuó el apóstol Pablo. Vamos a ver lo que dice Filipenses 1, 16 y 17. Filipenses capítulo 1, 16 y 17. Léale, hermano Claudio. Filipenses 1, 16 y 17 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Ya, hermanos, o sea, aquí Pablo les hace memoria con la congregación de los filipenses. Pablo, por toda su vida o evidencia como apóstol en su predicación, tuvo que cruzar aún las acusaciones de muchos hermanos. Y él estaba viendo aquí que había unos que estaban contradiciendo con Pablo. Y ahí expone, dice, habían contenciosos, andaban, como dice esa palabra, simulación, como hipocresía, con una manera escondida también, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, prácticamente Pablo sentía de aquellas actitudes de sus hermanos que eran nada más que fomentarle aflicciones, dolor. Pero Pablo por eso no era vencido, sino más bien defendía, poniendo, como dicen, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sea, prácticamente, ¿qué estaba defendiendo Pablo ante Pedro, ante los corintios? Estaba defendiendo el Evangelio puro de Jesús. No estaba defendiendo el Evangelio de los hombres, como hay en el día de hoy acontece. O sea, hay muchos evangelios que aún lo defienden, pero no es el mismo Evangelio de Jesús, sino Evangelio de hombres o palabras de hombres. Entonces, prácticamente dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Porque para eso era llamado, para eso fue Pablo, para defender el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 16 y 17. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo.
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecados? De ninguna manera. Bueno, ¿qué nos dice con respecto a estos textos? 16 y 17. Dice aquí el comentario, versos 16 y 17. Vamos a ver lo que nos dice en 3:25 del libro de los Gálatas, con respecto al 16 y 17, en el capítulo 3 de la misma carta de los Gálatas, 3:25. 3 verso 25. Siguiente hermano, por favor, o del PIN. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya, para hacer memoria el apóstol Pablo, como dice ahí, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, es decir, Cristo fue el que lo libertó a Pablo de su vida, que estaba muerto al pecado, porque en Cristo todos somos vivificados. El verso 9, leámosle una vez más, en el verso 9 del capítulo 3 de Gálatas, verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe. Actuó juntamente en la obra que Dios le mandó a Abraham, su fe le fue justificada. Así también dice Pablo, de modo que los de la fe son bendecidos. O sea, prácticamente es uno de los aspectos que muchas de las veces, en algunas ocasiones, muchos no creen, que el obedecer el Evangelio es de una manera espontánea, o sea, como que nos juzgan de que simplemente leemos la Biblia o enseñamos la Biblia, pero no somos bendecidos de Dios. Y en ese aspecto es porque ellos lo entienden y son guiados por esa misma forma de palabra de hombres. Pero prácticamente Abraham fue contado, dice, por la obra, fue justificado. Igual como dijo 3:15, 3:25, lo que dijo, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Es decir, por eso es que, hermanos, eso nos, por ejemplo, si vamos al libro de Hebreos, capítulo 8 y 9, habla ahí se refiere, son relativos los dos capítulos, habla sobre cuál fue el propósito de Cristo venir a morir en la cruz. Porque si hubiese sido suficiente la ley, pues entonces en vano dice viene Cristo. Pero siempre hubo una razón. Y en esa fe dice, según el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Porque eso lo dice el contexto, el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces ahora con eso estaba prácticamente dejando en claro entre los que todavía querían justificarse por la circuncisión y también los que querían justificarse sobre los gentiles, o sea, imponer o ser también circuncidados entre los gentiles. Que ahora es Cristo. En Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor de Cristo.
Vamos a ver también otro, habíamos leído, pero vamos a leer algo más de lo que dice en el Antiguo Testamento, Éxodo 26, si lo habíamos leído, pero vamos a recordar. Ahí expresa sobre lo que Dios tiene por el hombre. Éxodo, capítulo 20. sí, Éxodo. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemaré mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego para lo quemado. Ya, ahí nos vemos un texto más que Dios, pues, Dios tiene misericordia. Como dice Éxodo 26. Y hago misericordia, 26 de Éxodo, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, prácticamente, pues, no es que Dios simplemente debe actuar donde solamente el hombre puede justificarse a sí mismo, sino donde hay, Él viene por los pecadores, porque hay mucha gente que se justifica por lo que es, por lo que vive o por la religión en la cual está, se justifica. Pero prácticamente, como dice aquí en el texto, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, entonces prácticamente ya no es la palabra de, como decía el apóstol Pablo, no palabra de hombres, como en el día de hoy lo hay. Muchos se justifican por lo que dicen, por lo que hacen, pero no conforme a los mandamientos de Dios. Y esa es una tragedia prácticamente, un enfrentamiento. Muchas de veces que la tenemos, sobre todo con nuestros diría yo, nuestros contemporáneos, familias, que a veces tenemos que tropezarnos muchas de las veces, cada momento. Y hay a veces ese enfrentamiento en cuanto a la doctrina, pero no guardan los mandamientos, sino más bien Dios se agrada de quienes aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué más tenemos? Dice aquí en este comentario que habíamos leído de Gálatas hasta el 17. En el 17 nos decía lo siguiente: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Bueno, algo el apóstol Pablo estaba enfatizando aquí. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Por eso es que nos hacía ver, por ejemplo, lo que leímos ya en Gálatas 3:25. En ninguna manera, como dijo Gálatas 3:25, 24 y 25. Lo que nos dice el verso 18 de Gálatas 2:18. Nos dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, es prácticamente si Pablo, pues, o sea, hace aquí una metáfora, que si él hubiese estado en la forma como Pedro estaba viviendo, una manera simulativa, entonces el apóstol Pablo estaría vuelta nuevamente poniendo
volviendo a la esclavitud del pecado, transgresor me hago, porque él ya había destruido todo eso, lo que le aventajaba cuando era todavía judío y no cristiano, para hacerle tomar en cuenta de la actitud de Pedro. Por eso que dice el 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero eso prácticamente fue lo que Pablo había hecho morir. Por eso dice Colosenses 3, haciendo morir todo lo que es terrenal. O sea, no había sin duda alguna de lo que Pablo había enseñado en toda su vida de la predicación, muchas congregaciones plantadas por él, por medio del Evangelio. Ahora el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, él estaba consciente de que antes de ser llamado por Dios, estaba muerto y defendía la ley. Y era un hombre veraz, conforme a la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Luego en el 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, ya podemos entender, hermanos, que el cristiano, pues ya una vez que recibimos a Cristo como el dador de la ley bajo el nuevo pacto, ya no debemos nuevamente volver atrás. O sea, como dice Pablo, si vuelvo a hacer las mismas cosas, pues prácticamente estaríamos en contra de Cristo. Y lo peor de todo, lo que estaba aconteciendo con el apóstol Pedro, que su influencia o característica de estar en su simulación tuvo que arrastrar o fueron arrastrados por esa actitud muchos hermanos. Y eso es lo que hay que recordar en el día de hoy también, porque es una lección. Si nosotros decimos algo de lo que dice Dios a través de su palabra, pero en el mundo hacemos lo otro, entonces ¿qué está sucediendo? Estamos haciéndonos transgresores contra Cristo. Por eso es que Pablo dijo 24 y 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, y una vez manifestada la fe, que es a través de Jesús, ya no estamos bajo ayo. Y sigue hasta el verso 29, es unos textos que ya prácticamente hacen la definición clara acerca de la ley. En el verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea entonces, lo que hizo Cristo, pues, a establecer un nuevo pacto, derramando su sangre, pues dejó, dice, como un ayo, era un ayo. La ley de Moisés era un ayo, o sombra de lo que había de venir. Ahora ya todo está en Cristo. Vamos a ver lo que nos dice con respecto, verso 18 y 19, porque por la ley se ha muerto para la ley. Dice aquí en el comentario, las destruyeron cuando no les hicieron caso. O sea, ¿quiénes? Estaban destruyendo. Y comían con los gentiles, pero su conducta, al hacer caso a estos requisitos, dejando de comer con los gentiles, indicaba que edificaban otra vez lo que destruyeron. No habían tomado en cuenta la verdadera libertad que tuvieron por medio
Jesús y la predicación del apóstol Pablo. Según esto, pues eran transgresores de la ley cuando comían con los gentiles. De esta manera se excluyeron de la justicia según la ley. Y también se estaban excluyendo de la justicia por la fe de Jesucristo. Esto fue la consecuencia de sus acciones, o sea, sobre la conducta de Pedro. Y aún más fueron arrastrados como Bernabé, y aún más, algunos más fueron arrastrados por esa conducta tan llena de, prácticamente de preocupación, porque apartarse era prácticamente apartarse de Cristo. Y esa era la preocupación de Pablo. Era rescatar. Veamos lo que nos dice últimamente. 20 y 21, ya hemos leído el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esos son los textos que al leer, por ejemplo, de Hebreos capítulo 8 y 9, que son relativos, hablan del nuevo pacto, la cual dice 8:7, pues si la ley hubiese sido sin defecto, pues entonces, ¿por qué vino Cristo? Tuvo una razón, la manifestación o el cumplimiento de la profecía hecha a Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en comentarios sobre el verso 21? Dice, desechar la gracia de Dios es desechar el evangelio puro, el evangelio que Pablo predicaba. Los que judaizaban desechaban la gracia de Dios, pero Pablo seguía diciendo que el evangelio original, el evangelio que él había predicado a los Gálatas, es perfecto o era perfecto. Lo que los judaizantes agregaron al evangelio, o sea, ¿qué agregaban? La circuncisión y el guardar la ley de Moisés. O sea, ese era el problema de él. O sea, no hicieron diferencia entre lo que era la ley de Cristo y la ley que regía según las ordenanzas bajo la ley de Moisés. Prácticamente pervirtió el evangelio y por eso desechó la gracia de Dios. O sea, según lo que dice, lo que los judaizantes agregaron al evangelio, o sea, sobre la circuncisión y el guardar la ley de Moisés, era parte de la perversión sobre el evangelio, que era la misma gracia de Dios. Dice en conclusión, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La conducta de Pedro, Bernabé y los otros hermanos implicaba que la muerte de Cristo no era necesaria. El hecho de que Cristo murió demuestra la ineficiencia de la ley. O sea, prácticamente, como vuelvo a repetir, pues de lo que dice Hebreos 8:7. O sea, prácticamente 8 y 9 habla del mismo tema, del nuevo pacto. Y 8:7 dice, pues si la ley hubiese sin defecto, pues entonces no habría habido razón la cual Cristo vino a morir en la cruz. Entonces, siguiéramos, o sea, aún estuviéramos todavía bajo la ley del pecado, pero vino porque era una de las promesas que Dios hizo a Abraham y el cumplimiento se dio por medio de Jesucristo. Y quizá nos quede, hermanos, ahí un capítulo todavía más fuerte del capítulo 3. Que haya sido, hermano, algún comentario, hermanos, que haya algún comentario sobre los textos leídos. Yo quiero hacer un breve comentario.
Permítame un rato. Ya cuando relacionándonos a Hechos 26, Dios extiende misericordia a todos los que le obedecen. Eso es lo que dice ahí. Dios extiende su misericordia a todos los que le obedecen, porque el texto hace llamados a los que le obedecen. Su palabra de Gálatas 3, 24 y 25, venida del Evangelio, ya no hay vigencia de la ley, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ya no somos revestidos de la ley, sino de la ley de Cristo. Ya no hay diferencia ahora entre hombre y mujer en cuanto a la fe, porque estamos bajo, no la ley, sino bajo el Evangelio, bajo la fe del Evangelio de Jesús. Y si obedecimos al Evangelio, somos hijos de Abraham, porque así es el texto. Porque hoy rige el Evangelio de Cristo, y Cristo es el único quien debemos adorarle y seguir. Eso es lo que puedo entender en base al texto que se menciona. Sí, hermanos, o sea, prácticamente este libro, pues en el cual nos quedan 4 capítulos todavía. Unos hay más extensos que otros, pero vamos a terminar de Dios mediante a la medida del tiempo que vayamos tomando lo que nos falta acerca del libro de Gálatas. 4 capítulos nos faltan, hermanos. Pues es evidente, hermanos, y para todos, yo pienso, hermanos, voy a comentar algo. Yo pienso, hermanos, que ahora aún más que se agolpa, como dice el Pablo, se agolpan las tribulaciones. Claro que, hermanos, ¿acaso no es la vida actual como la vamos cruzando? Gracias a Dios aquí no tenemos los momentos de decir como hay en otras ciudades. ¿Qué sería en otras ciudades donde está agolpado la delincuencia, hermanos? ¿Acaso no sería? Yo a veces medito y pienso sobre el hermano Aníbal, que es un hermano también en Cristo. ¿Acaso que su vida y toda la de todo cada uno no es una vida de mucha preocupación o de mucho cuidado, diríamos? Porque al menos el otro poder que está aquí contra Dios, ¿cuál es? El poder de Satanás. Y el poder de Dios que tiene el único propósito es salvar. O sea, por eso dice Hebreos, siempre hemos leído, dice, pues sabiendo, dice que estas cosas, si Dios no castigó al mundo antiguo, ¿cómo no debemos tener mucho memoria en el día de hoy? O caer en manos del Dios vivo, o sea, el castigo. Al revisar un poco de lo que leímos en Éxodo 26, la misericordia de Dios ha hecho todo y por todos los que estamos aquí, y el propósito de Dios sería llegar a ese gran día, la vida eterna. Hermanos, que ha sido de provecho espiritualmente para todos y cada uno, pues sí, prácticamente para todos, y como dice, incluyéndome yo, porque es para meditar. Gracias, hermanos. Entonces, la próxima lección continuamos.